Hola compañeras, muy buenas tardes. Seguimos aquí en Bosnia con Anonymous Kitchen, en Velika Kladuša y en Bihać. Y no me voy a entretener mucho con esto, voy a relataros lo que ayer por la mañana nos enviaron las compañeras Hanna y la compañera Stephanie para notificarnos de la situación allí, ¿no? El martes preparamos 46 paquetes de comida y el miércoles 50. Esta iba a ser la distribución más grande de nuestra historia. Nos reunimos con la gente en 6 de los 9 puntos de entrega sin problemas. Pero en el séptimo, mientras hablábamos con nuestros amigos sobre un incidente de devolución en caliente, tuvimos un encuentro desagradable con una persona local. Detuvo su vehículo cerca de donde estábamos y empezó a filmar y a tomar fotos. Tratamos de decirle y explicarle que solo estábamos hablando y que no estábamos haciendo nada ilegal, pero nos dijo que iba a llamar a la policía. En ese momento decidimos que lo mejor que podíamos hacer para proteger a nuestros amigos y nuestro trabajo era marcharnos. Cuando nos subimos a la camioneta para irnos, intentó cerrarnos el paso y conseguimos maniobrar para pasar por delante de él y seguir adelante. Pero empezó a seguirnos y decidimos que no era prudente continuar con nuestra siguiente distribución. Así que estuvimos conduciendo durante un tiempo hasta que conseguimos despistarlo. Al final pudimos completar las 2 últimas distribuciones, algo especialmente importante para nosotras. Como voluntarias sobre el terreno, era nuestro último día. Incluso nos las arreglamos para sacarnos un selfie con un amigo muy guay que conocíamos desde Serbia. Esperemos que la próxima vez que lo veamos estemos todos en Europa Occidental. Ha sido muy difícil para los y las voluntarias unirse a Anonymous Kitchen para trabajar sobre el terreno en Bihać, debido a todas las restricciones de viajes relacionadas con el COVID en Bosnia y en sus países de orígenes, ¿no? Para entrar en Bosnia piden un test de COVID y en algunos países de origen obligan a guardar cuarentena cuando regresas del terreno. Todavía hay personal voluntario en Velika y esperamos que los nuevos voluntarios lleguen pronto a Bihać. Hasta entonces nos mantenemos en contacto con nuestros amigos sobre el terreno, gente de organizaciones, personas que ayudan individualmente y sobre todo con las personas en tránsito. Nos mantienen informadas de las acciones del gobierno y la policía, así como de sus propios viajes. Las personas siguen siendo víctimas de devoluciones en caliente y es necesario que estas historias sean escuchadas. Así que estamos muy contentas de poder recibir informes de devoluciones en caliente por teléfono o simplemente de escuchar lo que nuestros amigos quieren explicarnos. Y todavía nos alegramos mucho más cuando lo que recibimos son buenas noticias. Hace poco contactamos con un montón de gente y obtuvimos respuestas de 3 personas que habían conseguido llegar a Italia, Alemania y Francia respectivamente. Para nosotros Anonymous Kitchen ha sido una experiencia increíble. Hemos conocido gente maravillosa y aunque suene a cliché, nuestras vidas han cambiado para siempre. Hemos conocido cuál es la situación de los Balcanes, la hemos experimentado y también hemos experimentado la solidaridad con las personas en tránsito y el poder compartir humanidad. Ya estamos haciendo planes para ver si podemos volver ahí muy pronto. Esto es lo que nos comentan las compañeras ayer por la mañana. Pero lamentablemente la situación ha empeorado y tenemos noticias de última hora, porque es algo que pasó ayer por la tarde, y ha sido el desalojo del campo de Vira aquí en Bihać. Tras la reunión del grupo operativo para la coordinación de actividades y supervisión de las crisis migratorias en la zona del cantón de Unasana, que se celebró en Bihać ayer miércoles, y de la que más adelante os hablaremos y os daremos más información cuando tengamos la próxima semana, se decidieron mantener y acrecentar medidas muy contundentes y drásticas para responder al deterioro de la situación, que, y aclaro muy vergonzosamente, según los miembros del grupo y palabras textuales, se debe a la entrada excesiva de migrantes a la zona que ponen en peligro la salud pública, la seguridad y los derechos de sus ciudadanos.
En esta reunión, a la que según parece, bueno, seguramente asistieron también representantes de la Organización Internacional de las Migraciones y de ACNUR, del cual depende también la Organización Internacional de las Migraciones, se decidió la reubicación temporal inmediata de los menores, que hay muchos, que estaban en el campo de Mira, en Bihać, y el cierre de este campo. Se cerró el campo de Bihać. Esto tuvo lugar anoche, cuando los 350 residentes de este campo, gestionado por la Organización Internacional de las Migraciones, fueron obligados a trasladarse al campamento de Lipa, un campamento que está muy alejado, que está por encima de sus capacidades, está desbordado y que por supuesto no está absolutamente nada acondicionado para las condiciones del invierno que va a venir. O sea que esto es un auténtico caos, un desastre. Además, esta comisión también cerró a cal y canto el campamento de Miral aquí en Velika Kladuša. Este campamento de Miral pues estaba ya cerrado desde hacía más o menos 3 semanas, pero había cierto permiso que se le daba a algunas personas. Salían cada hora unas 20 personas por una hora a comprar cosas y ahora pues está cerrado a cal y canto, ¿no? Con lo cual la situación se empeora más. Pero claro, esto no es todo. Estamos hablando de la gente que está en los campamentos. Pero también tenemos que recordar que fuera del campamento hay entre 6.000 y 7.000 chicos, niños, como yo digo, chavales, y también algunas familias que no pueden entrar en ningún campamento y que están, pues, ni siquiera se llama sobrevivir. Yo no lo llamo ni sobrevivir, sobreviviendo fuera en unas condiciones realmente lamentables, malas condiciones de higiene, malas condiciones de salud, ninguna protección. Es realmente una vergüenza, pero inmensa vergüenza, que la Unión Europea esté haciendo lo que está haciendo, ignorando absolutamente a estas personas que, como siempre lo decimos, solo quieren vivir. Un saludo muy grande, aquí seguiremos y hasta la semana que viene. Hola, buenas a todo el mundo. Soy Bárbara Bécares y os hablo desde Nonin Kitchen y os voy a contar las novedades en Velika Kladuša, que es un pueblo fronterizo al norte de Bosnia, pegado a Croacia. La situación es muy complicada, creo que lo decimos todas las semanas, pero esta semana un poquito más, porque hace 2 días justo las autoridades locales del cantón decidieron nuevas medidas. Algunas que han puesto como si fueran nuevas, en realidad existen desde hace prácticamente 2 años o año y medio, digamos, que es la prohibición de que las personas se transporten, puedan ir en ningún transporte, pero eso es algo que ya sucedía. De hecho, esta semana nos sucedió a un compañero en Kladuša que una familia con 2 bebés y 2 abuelos, un abuelo y una abuela, no los dejaban estar en la casa encontrar una casa donde alojarse, vacía y abandonada, pero los vecinos llamaron a la policía y la policía vino y los sacó de ese sitio y ellos estaban desesperados, pero luego fueron a otra casa y les sucedió lo mismo. Entonces decidieron que se iban a un lugar que está a 5 horas de distancia caminando desde Kladuša y que conocen una casa allí donde nunca nadie los ha molestado por el momento, entonces querían ir allí. Le pidieron a un voluntario si por favor podía llevar a los bebés y a los abuelos y el voluntario tuvo que decirles que no. Es muy triste tener que decirle a una persona que no tiene derecho de andar en coche, es muy triste, pero si nos pillasen haciendo eso, ya desde hace mucho sucede esto, nos podrían acusar de traficantes de personas y eso puede suponer una pena de cárcel, puede suponer que cierre la actividad de la organización con todo lo que hace y todas las consecuencias que eso podría acarrear. Entonces, bueno, las decisiones que se han tomado por el Cantón de Una-Sana son la prohibición de que las personas se transporten en ningún medio, algo que ya sucedía, han prohibido que nadie les rente un alojamiento, algo que en realidad también existía, pero supongo que es para reincidir y poner énfasis porque hay muy pocas personas que aún siguen rentando sus casas a personas migrantes. Otra decisión es el desalojo de ciertos campos. Uno de ellos ha sido Vira, que ha sido ayer, y otro de ellos es el campo de Miral, que es el que está en Kladuša. Se quiere desalojar en los próximos 3 días, dicen. Estamos a la espera de lo que pasa porque la idea es llevar a las personas a los campos que están fuera del cantón. El problema es que los campos que están fuera del cantón no tienen espacio suficiente para tanta gente, para toda la gente que hay en el cantón. Entonces son un poco como promesas que no sabemos hasta qué punto pueden cumplirse o simplemente es para convencer al electorado de cara a las elecciones que habrá en noviembre.
Otra de las decisiones es que quieren restringir el paso de personas para que lleguen al norte de Bosnia, pero eso llevan intentándolo hace mucho tiempo y al final la gente acaba llegando, porque el objetivo de las personas cuando ya están en Bosnia no es quedarse en un campo de refugiados a vivir. Había gente que sí tenía la intención de pedir asilo en el pasado, pero no se ofrecen asilos, no se sigue ese proceso, entonces al final las personas acaban desistiendo, ya no lo hacen, entonces el objetivo ya es llegar a la Unión Europea. Entonces la gente va a intentar llegar de todos modos al norte por muchas trabas que les pongan, y eso lo único que produce es más sufrimiento en las personas, produce más cansancio, es peor para la salud, porque al final haces que caminen mucho más, que se estén arriesgando cruzando por bosques a escondidas o por ríos y puedan pues morir ahogados, como ha pasado tantísimas veces desgraciadamente, o lo único que consigues es que la gente acabe con un trauma psicológico horrible de toda la tensión de estar siempre viviendo como si estuvieran haciendo algo ilegal y lo único que están haciendo es vivir y caminar. Os mando un saludo y gracias a todos. Hola, buenas, soy Ana, voluntaria de No Name Kitchen y Solidary Wheels en Melilla. Una de nuestras labores en Melilla es acompañar a los jóvenes a hacer trámites administrativos o legales. Esta semana hemos acompañado a un chico sordomudo que ha estado más de 9 meses tutelado en el Centro de Menores de Melilla, en Purísima, y no tiene ninguna constancia de que se esté tramitando su documentación. Así pues, lo hemos acompañado a consejería para averiguar si se estaba tramitando algo o no. Allí nos encontramos en que no me dejan acompañarlo, ya que alegan que es mayor de edad. Al explicar que es un chico sordomudo y al verificar que no tenían intérprete, nos dejan pasar, pero nos fuimos sin conseguir aquella información que estábamos buscando. Estas prácticas son bastante habituales en Melilla. Y es por eso que se hace necesario acompañar a estos chavales para que la burocracia y el racismo institucional no les impida o aún más, ¿no?, su desarrollo. Esta semana también hemos visto la repatriación de ciudadanos marroquíes. Han empezado por 200 mujeres y niños ayer. Y bueno, hemos estado al loro porque en la semana anterior a varias mujeres les abrieron el expediente de expulsión. Entonces estaban bastante asustadas, pensando que quizás aprovecharían la repatriación de los ciudadanos marroquíes para expulsarlas a Marruecos. Así pues hemos estado en contacto con ellas y de momento, por lo que sabemos, todo ha ido bien y realmente no se han expulsado a ninguna persona que no quisiera volver a Marruecos. Así pues, nos alegramos de que estos ciudadanos marroquíes que estaban aquí bloqueados hayan podido volver a sus casas. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia andaluz ha dado la razón a Melilla a poder confinar el CETI, sin necesidad de el estado de alarma. Recordamos que en el CETI actualmente hay más de 1.300 personas viviendo cuando tiene capacidad para 780 residentes. Y estaremos atentos para ver cómo se realiza el confinamiento, qué protocolos toman y cómo se va a realizar y cómo estarán, bueno, las personas que viven allí y que llevan bloqueadas en el CETI demasiado tiempo, ya que no se están dando órdenes desde el Ministerio de hacer traslados de las personas del CETI a la península. Así pues, os iremos informando de lo que va pasando dentro del CETI. Así que muchas gracias y que tengáis buena semana. Hola a todos y todas, soy Paula desde Patra y os quiero informar sobre la situación actual. Más de 20 días después, el destino de algunos de los chicos arrestados en las fábricas es aún incierto. 2 de ellos fueron puestos en libertad después que un médico confirmara su mal estado de salud, junto con una carta de expulsión. 4 de ellos fueron trasladados a un campo de detención en Corintos, que se encuentra a 1 hora en coche de Patras. Se les explicó que deberían permanecer allí 1 mes a la espera de la resolución de su solicitud de asilo, pero de acuerdo a la ley griega pueden ser retenidos durante mucho más tiempo.
En una de las fábricas abandonadas, donde no había nada, conseguimos instalar una cocina y ahora los chicos pueden finalmente cocinar por su cuenta y nos alegra mucho compartir su entusiasmo y su involucración. Por otro lado, hemos descubierto que el chico encontrado muerto hace un mes en un barco en Ancona había salido de Patras, donde tenía algunos parientes, y era amigo de muchos chicos de una de las fábricas, y hace tiempo él mismo vivía allí. Esta noticia nos entristece mucho, pero nos han dicho que el cuerpo fue transportado a Afganistán por la familia, que podrá darle un último adiós. Aceptar existir, pero sin ser. Esta es la vida actual de estas personas, en un limbo lleno de incertidumbres, en el que el Convenio de Dublín se sitúa como un muro entre ellos y el deseo de alcanzar sus lugares de destino, los países que ellos consideran los importantes de Europa. Hola a todas y a todos, acá Tomás desde Serbia con las novedades que nos envían los y las voluntarias de la No Name Kitchen en Shid, al norte del país. Bueno, llevábamos semanas esperando que el doctor Albert Belbert se uniera a nosotros sobre el terreno, aunque fuera por poco tiempo. Debido a la pandemia, la atención médica se ha restringido en Serbia para la población serbia, pero aún más para las personas en tránsito. Y con la llegada del otoño y de las noches que cada vez son más frías, las personas están expuestas a condiciones climáticas más duras y bueno, esto supone un reto aún mayor para sus sistemas inmunológicos que ya de por sí están debilitados. Hablamos con Albert sobre su experiencia aquí y sobre el apoyo que ofrecía a los chicos gracias a su formación médica. Y a continuación daremos su evaluación de la situación en Shid y de otras personas en tránsito que visitó a lo largo de la ruta de los Balcanes en general. Y dice así: la mayoría de los chicos que viven fuera de los campos son jóvenes, viajan solos y viven en el bosque. No tienen acceso a una nutrición adecuada y como consecuencia muchos tienen deficiencias vitamínicas o están deshidratados por falta de agua. En el bosque también hay muchos insectos y es más difícil que se curen las heridas y picaduras, ya que tienen sus sistemas inmunológicos debilitados. Muchos de los chicos tienen infecciones agudas, pero no hay muchos casos de enfermedades crónicas. Principalmente hay infecciones dermatológicas y lesiones traumáticas. Las lesiones traumáticas, por ejemplo, hablamos de esguinces, tendinitis o fracturas por caídas, suelen ser el resultado de las muchas horas de caminata o de la violencia policial en diferentes puntos de la frontera. Hay algunos casos de problemas de salud no tan puntuales que deben tratarse más a fondo. Por ejemplo, hay un hombre que se sometió a una cirugía intestinal hace un par de meses, pero que ahora se ha quedado sin sus pastillas y sin acceso al sistema de salud serbio. Es muy difícil ayudarle. No se nos permite proporcionar medicamentos, como antibióticos, por ejemplo, a pesar de que a menudo se necesitan. Para mí, dice el doctor Albert, los mayores retos a los que me enfrento mientras proporciono apoyo sanitario es la falta de suministros médicos y el no poder prescribir los medicamentos que la gente necesita. El hecho de vivir escondidos en los bosques, sin apoyo, expuestos a todo tipo de condiciones climáticas, propicia la aparición de múltiples infecciones dermatológicas secundarias a las picaduras de insectos. La mayoría son de mosquito, pero creemos que algunas de estas lesiones pueden ser causadas por moscas que transmiten el parásito que causa la leishmaniasis, una enfermedad que puede presentarse en forma de una úlcera cutánea indolora que se cura espontáneamente, pero que en algunos casos puede evolucionar hacia una etapa más grave. De hecho, aunque esta enfermedad se considera erradicada en Serbia desde hace unos 40 años, un estudio de la Universidad de Novi Sad, publicado en 2017, y posiblemente los casos que hemos oído de Ventimiglia, advierten que una posible reaparición de la enfermedad en la región de Voivodina
es posible, y entre otras razones debido al aumento de la temperatura en esa región. Hablamos del norte de Serbia. En términos generales, las personas en tránsito en Serbia tienen, al menos durante el periodo en que el doctor estuvo aquí, que se trata de septiembre de 2020, múltiples problemas dermatológicos como micosis, como pie de atleta, urticaria, dermatitis, eczema, impétigo, abscesos, etc. Traumatológicos, gastrointestinales y nutricionales. En la actual situación de pandemia de COVID-19, las personas en tránsito han visto muy restringido su acceso al sistema de salud, y esto hace que sea más difícil proporcionar cualquier atención que vaya más allá de poner un esparadrapo en una herida, y la mejora que se necesita pasaría por proporcionar a las personas en tránsito acceso a la salud, así como políticas de apoyo destinadas a prevenir las múltiples deficiencias nutricionales y las infecciones causadas por vivir en lugares que son perjudiciales para la salud. Este fue el reporte médico del Dr. Albert Belbert tras su paso por Šid y otros sitios fronterizos de los Balcanes, y por nuestra parte será hasta la semana próxima, y siempre gracias por escucharnos. Hasta pronto.